Según una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las donaciones, los autónomos menores de 65 años que transmitan un negocio a sus hijos no tendrán ventajas fiscales. Una sentencia del Tribunal Supremo ha confirmado el criterio de Hacienda en la transmisión de negocios familiares por donación para poder acogerse a la reducción del 95% en el impuesto de sucesiones. El propietario y su cónyuge deberán tener 65 años. Todos los autónomos que participen en un negocio propietario y cónyuge en régimen de gananciales deberán haber cumplido 65 años si quieren donarlo a sus hijos sin perder la reducción del 95% en el impuesto de sucesiones. Así lo ha considerado una reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirma el criterio que venía siguiendo Hacienda hasta la fecha. Así, si uno de los transmitentes no ha cumplido la edad mínima para poder jubilarse, sus herederos no podrán reducirse el 95% de la base imponible del impuesto de sucesiones y donaciones, aunque la otra parte sí tenga más de 65 años, incluso en el caso de que se trate de un matrimonio en gananciales, en régimen de gananciales. A modo de ejemplo, un matrimonio que montó un restaurante una vez casados en gananciales podría ver cómo el negocio termina perdiéndose tras la jubilación de una de las partes. Ello es debido a que, al no poder disfrutar de esta reducción en el impuesto de donaciones, su heredero podría no tener capacidad para hacer frente al abono de este tributo. Según explicamos desde aquí de la gestoría, como expertos, el fallo supone un endurecimiento de las condiciones para que los autónomos donen un negocio a sus hijos cuando deciden retirarse. Aunque el objetivo de esta reducción sea precisamente facilitar el relevo generacional en los negocios cuando los trabajadores por cuenta propia alcanzan la edad mínima de jubilación o sufren una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. El Tribunal Supremo considera que el negocio deja de estar en gananciales cuando se dona a un hijo. El fallo del Alto Tribunal alude al caso de un autónomo que recibió una donación de la empresa familiar por parte de sus padres, ambos dueños del negocio. En la primera autoliquidación que presentó Hacienda al impuesto de sucesiones y donaciones ISD, el sujeto aplicó la reducción del 95% que se establece en la ley al considerar que cumplía con los requisitos por ser el padre mayor de 65 años. Así, del millón de euros que constituía la base imponible, apenas tributó por 10.000 euros después de haber recibido la donación de negocio. Sin embargo, la agencia tributaria rechazó la reducción reclamando al autónomo el pago del ISD por la primera base imponible mucho más elevada. Tras elevar un recurso que ha llegado al Tribunal Supremo, el Alto Tribunal ha dado la razón a Hacienda, a la agencia tributaria, acogiéndose a que la madre no había cumplido los 65 años y que, aunque se trataba de un matrimonio en régimen de gananciales, esta consideración se perdía cuando el bien en cuestión, en este caso el negocio, es objeto de transmisión patrimonial, incluso que el destinatario sea uno de los hijos de la pareja. Cada cónyuge ha dispuesto de su mitad ganancial, si bien desde el vehículo de una enajenación conjunta y coparticipada deben pues girarse dos liquidaciones y estamos ante dos donaciones y cada una de ellas debe reunir los requisitos para aplicar la reducción prevista en el citado precepto, según nos explican los jueces en la sentencia. Además, los magistrados del Supremo reconocen que la jurisprudencia europea ha pedido en numerosas ocasiones la facilitación de la transmisión de las empresas familiares, algo que previsiblemente será más complicado en muchos casos después de esta sentencia. Ahora bien, una cosa es transitar hacia una interpretación favorable de la norma y otra bien distinta es de forma voluntarista desconocer la norma, según nos valoran. Creemos que la sentencia del Supremo dificultará el traspaso de los negocios de padres a hijos. La sentencia se refiere a un bien ganancial, es decir, cuando el negocio se ha creado y desarrollado dentro del matrimonio. Lo que dice el fallo del Supremo es que en caso de donación debe dividirse en dos, por tanto, solo se puede aplicar la reducción del 95% en la mitad que se recibe por parte del padre que se ha cumplido los 65 años. Para poder reducir sobre el total, se debería esperar a que la madre también cumpliera esta edad. Y la sentencia supone cierto endurecimiento de las condiciones para poder heredar. La sentencia supone cierto endurecimiento de las condiciones para poder heredar un negocio, una cuestión especial relevante debido a la falta de relevo generacional que en los últimos años está afectando a muchos sectores. Sin duda, alguien que reciba la donación de un negocio por parte de sus padres y no puede hacer frente al pago del impuesto de sucesiones y donaciones, no podría ni siquiera heredar el negocio. Por ello, nosotros recomendamos planificar correctamente este tipo de cuestiones para que no haya este tipo de consecuencias.
No obstante, os recordamos que el objetivo de la ley es precisamente que se facilite la transmisión de los negocios y el relevo generacional. Por ello, se permite esta gran reducción del impuesto cuando un empresario decide donarlo a sus hijos y cumple con los requisitos. De lo contrario, para poder heredar un negocio, haría falta esperar al fallecimiento. ¿Qué requisitos hay que cumplir para beneficiarse de la reducción del 95% en el impuesto de sucesiones y donaciones? Los requisitos que se deben cumplir para donar el negocio a un cónyuge o a los hijos, aplicando una reducción del 95% en el ISD, se recogen en el artículo 20.6 de la Ley del 29 de 1987 de 18 de diciembre del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Son los siguientes: que el donante, o como ha fallado el Tribunal Supremo, los donantes, tenga 65 años o más, o se encuentre en situación de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Que si el donante tuviera funciones de dirección, dejara de ejercer las mismas, así como de percibir cualquier remuneración por estas tareas desde el momento de la donación del negocio. A estos efectos no se entenderá comprendida entre las funciones de dirección la mera pertenencia al Consejo de Administración de la sociedad. Según matiza la legislación, el heredero del negocio deberá mantener el mismo y tener derecho a la exención en el impuesto sobre el patrimonio durante los 10 años posteriores, salvo que falleciera dentro de este plazo. Además, el donatario o el heredero del negocio no podrá realizar actos de disposición y operaciones societarias que directa o indirectamente puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de la adquisición. Por último, la ley establece que en el caso de no cumplirse con alguno de estos requisitos, deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiere dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada y los intereses de demora.